Bueno, parece que tenemos un poquito de problemas de conexión, pero ya están avisando para que empecemos directamente. Así es que vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, polémico. ¿Por qué? Porque la gente está muy interesada y muy preocupada por lo que está pasando con la educación sexual en los colegios. Bueno, primero que nada, buenas noches, espero que estén muy bien como siempre. Tenemos una invitada especial, Andrea Chloe, que está en Baltimore, Estados Unidos, y que va a estar dentro de poquito con nosotros. Tuvimos una confusión de horario, por eso empezamos un poquito antes, ya que pensábamos que ella tenía la misma hora que Perú, pero estamos a una hora de diferencia. Y está esperándonos desde las 9 de la noche, desde las 8 de la noche, perdón. Bueno, saludos Enrique, Julie, muchos saludos a todos los que están ingresando ahorita y a ir. Claro, van a demorar un poco más en ingresar porque teóricamente arrancábamos a las 9. Pero la pregunta es, ¿deben los padres o tienen derecho los padres de veto sobre los contenidos educativos que se están dando en los colegios o los que se dan en general en los colegios? Porque estamos hablando del PIN parental, que es una palabra que no estaba relacionada con la educación sexual, sino con otras áreas, pero que realmente ahora se está poniendo muy de moda utilizar la palabra, que se puso de moda también hace unos años, sobre todo en España y en México, y ha traído mucha polémica porque la gente quiere que el Estado se encargue de la educación de los hijos, cosa que muchos padres se oponen, la mayoría. Yo también me opongo, por supuesto, porque los padres tienen que conocer cuáles son los contenidos que se les dan a los hijos en los colegios, sobre todo en materias como sexualidad o materias como religión. En religión, por ejemplo, hay padres que son ateos y que no quieren que sus hijos reciban educación religiosa, sino que más adelante ellos elijan la religión que van a seguir. Ya está Andrea por acá. Andrea, por favor, pídeme la invitación. Ya enviaste, gracias. Hola Pedro, ¿cómo te va? El tema, acuérdense que es el PIN parental, que es un tema bastante polémico, pero que está trayendo mucha respuesta, mucho movimiento. ¿Qué tal, Andrea? Qué gusto de verte. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo ¿Me muy escuchas? bien? Sí, te escucho perfecto. Lamento la confusión con el horario porque has estado tú hace una hora pendiente de la transmisión, ¿no? Sí, hay una hora de diferencia Exacto. acá. Y pensábamos que era la misma, que era la misma hora. No sé cómo nos confundimos ayer. ¿No? ¿Cómo estás? Hace tiempo no conectaba, gracias. Creo que es la primera vez que llego a tu espacio. Sí, yo he sido siempre invitado tuyo, Sí, que hemos estado varias veces. Hola Ana, de Javier, ¿cómo están? Acá muchos te van a conocer, creo que Ana no te conoce, Pedro creo que tampoco, y que ellos son asiduos concurrentes y que participan con muchas preguntas y comentarios, ¿no? Que eso es ujú. bueno. Mm. Por ahí vi los Rondón Lovers. Sí, ese es Ana de que nos hace barra y nos promueve. Ujú. Qué chulo. No, te doy las gracias por la invitación, ¿verdad? Como dije, es la primera vez que vengo a tu espacio porque usualmente siempre vas al mío. Así que gracias por reconectar. Estaba Sí, un poco perdida, pero aquí estamos. ¿Cómo nada, estás? yo gracias por aceptar la invitación, más bien, porque hace tiempo que estamos pendientes Sí. y ya era hora de empezar. Y hablar además de un tema diferente, porque siempre hemos hablado de diversos temas, pero nunca hemos tocado el tema de la educación sexual y lo que está pasando actualmente en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, en Ujú. muchas ciudades, Canadá, que realmente ya es un tema preocupante, ¿no? Sobre todo este mes, que es el mes del orgullo LGTBI, que ha Ujú. salido más a flote la presión que hay por llevar a estos movimientos a drag queen a los colegios, a los nidos, a los colegios de inicial, para que los niños vean que esto es común, ¿no? Sí, así mismo. Con el pretexto de la no discriminación y el respeto, empiezan los problemas, ¿no? Tal cual. Mira, sabes, dice, me declaro Rondon Lover. Muy gracioso. Eso está muy bien. Bueno, hola, hola a todos los que están iniciando. Bueno, cuéntame tú,
¿Cómo ves el problema hacia allá? Porque los estados son diferentes, allá cada uno manda, ¿verdad? Sí, acá los estados se rigen por las enmiendas que ellos quieran hacer, las leyes que ellos Ujú. quieran establecer. Firmó pena de muerte a la pedofilia. Sí, me enteré. Este, como también firmaron, la mente me falla ahora mismo, pero fue algo en contra de la comunidad LGBTQ+, Ellos también. prohibieron la celebración del Día del Orgullo Gay en Florida. También Ujú. prohibieron el lenguaje inclusivo. Exacto, también. Ujú. Y Es- cosa que en otros estados no, pero en algunos sí, ¿no? y bueno, siempre hay un estado que va a sentar el precedente y que otros van a decir, vamos, si ellos lo aprobaron, déjame estudiar ¿verdad? El proyecto de ley y si nos conviene lo modificamos y si nos gusta no nos quedamos y lo ponemos también, o sea, lo hacemos ley nosotros también. Y es cuestión de jugar con el marketing, con la psicología 101, como digo yo, con Sí. la psiquis del ser humano y todo va a depender del del beneficio Ujú. políticamente hablando del gobernante que tenga el Estado en ese momento. Claro, eso es verdad. Y es que es un tema realmente político. Y Total. además el Partido Demócrata es uno de los que más promociona estas leyes y el republicano dice lo contrario, ¿no? Ahí Yep. tenemos al gobernador de Florida, De ¿no? Que Santis está, de DeSantis, que está ocupado con ese tema. Y también en Texas acaban de prohibir el cambio de género para los niños, para para los los menores. menores. Ajá, que me parece muy bien porque son los Fantástico. menores, no tienen ninguna capacidad para decidir sobre ese tema. Ellos, Fantástico. Eso me parece fantástico. Y cuando me invitaste al tema, creo que fue porque te envié el video de un sí, libro ujú. Sex Educable, Segregation, que para mí fue un alboroto total, porque no es lo mismo enseñarle amor propio, autoestima, autoimagen, respeto corporal, qué me gusta, qué no me gusta, no me toques aquí, no me toques allá, o vamos, que simplemente conozcan su genitalia por su nombre, a hacer un libro de que mis papás hacen unas fiestas singer o, ¿verdad?, de que cambian claro, de pareja con contexto infantil para que los niños puedan visualizar lo que con eso conlleva. Para mí fue un poco alarmante porque sí he visto libros sex educable, bonito y llevadero, pero hay otros que rayan en lo caótico, como mamá lo puedo decir, y como profesional me escandalizo. claro. Y no es lo único, hace poco salió también un video que ya había salido el año pasado de una señora que en una librería en Estados Unidos encuentra un montón de libros en una sección para niños, libros de cuentos, el A.B. Gay. O sea, por ejemplo, es uno de los libros. Y hablan de todo, que si tú quieres puedes cambiar, pasar de ser niño a ser niña. O sea, fomentando toda esa información a niños de 3 4 años que recién están empezando a leer cuentos, ¿no? Y también la ropa, porque es un negocio realmente. Esto va a ser grabado, Katy, eso va a quedar grabado. Entonces es un negocio realmente vender de marketing, vender polos para niños que digan con el arco iris o con el unicornio o fomentando todo esto, que son niños que ni siquiera están interesados. Un niño a esa edad, yo lo digo siempre, quiere ser pirata, quiere ser princesa, las niñas, no por eso le vas a quitar un ojo, le vas a amputar una pierna porque quiere ser pirata, ¿no? No. Acá hay un boicot muy grande a una tienda departamental, por no decir el nombre, porque sería un Sí, anuncio no pagado. sí, Este, hay un boicot, ¿verdad? ¿Cómo se dice boicot en español? sí, Como una boicot. campaña en contra Ajá. a una tienda departamental porque comenzaron a vender dentro de tantas cosas ropa para toddler o para niños infantil de la comunidad LGBTQ+, y con Ah, mensajes subliminales ¿verdad? En las camisas, en las carteras, en los pins. Y creo que yo, Andrea,
estamos rayando Sí. lo absurdo. Una cosa es yo respetar cómo tú te Ujú. sientes, cómo tú te defines, pero otra cosa es imponer a los menores esa ideología. Claro, porque es una ideología política realmente. Además, el Sí, respeto, está bien que promover el respeto, la igualdad de derechos, la igualdad en todo. Pero es eso está impresionante fenomenal. que, claro, pero una minoría, porque es una minoría la población LGTBI, Claro. ¿no? Y más la transexual, tenga tanta fuerza, tanto poder, que estén doblegando a la mayoría y que estén haciendo lo que quieran con la educación sexual de los hijos, dando información que los padres no quieren, pero ellos los obligan. Incluso hay peleas, han habido peleas ahora en Estados Unidos, porque llevaron drag queens a un colegio, a un liceo, Sí. para dar conferencias, ¿no? Y que ver que No, los no niños solo vean que eso es conferencias. natural. Yo he visto fotografías y videos de drag queen en el día de cuentos, en el Ujú. aula. Y tú Sí. ves los nenes, hay algunos nenes que pues son niños, o sea, la inocencia la tienen, pero hay Claro, otros que son un poquito más avispados, más despiertos y las fotos son como, o sea, ¿qué es lo que yo estoy mirando? O sea, ¿me entiendes? exacto. Es raro. Incluso hubo una activista trans norteamericana que fue a un colegio y lo entrevista con dos niños y le pregunta a los niños, ¿cómo me veo? ¿Soy hermosa? Y le dice, no, es un hombre trans a Ujú, mujer, ¿no? Y le ujú. dice, no, ¿y qué soy? Eres un hombre disfrazado de mujer, le dice el niño. Y se molesta y después cortan el programa. Ella se molesta porque le salió todo lo contrario que ella quería que le dijera, ¿no? Entonces, pero los niños se dan cuenta, no son tontos. Claro. Lamentablemente los padres no se informan, dice Ana. No, ese es el tema que quiero hablar. Porque los primeros que deben hablar son los padres. Porque si los padres no hablan con sus hijos desde chiquitos de temas sexuales, no te hablo de género. No tiene, eso no es lo más relevante. Lo que tiene que hablar es sobre lo que tú decías. Su cuerpo, el respeto, que nadie debe tocarlos indebidamente, que solamente lo pueden tocar los padres cuando están bañándolos, cuando tienen menos de 4 años, y también el médico delante de los padres, y nadie más. Y eso hay que enseñárselo, y ahí estás educando, estás hablando de sexualidad. Ahora, el PIN parental, esta palabra proviene de una privacidad personal, de un documento de identificación que se usaba en los documentos como las tarjetas de crédito. Ujú. Y se usaba para proteger a los niños para que no vieran contenidos de adultos en televisión, en los celulares, etcétera. Pero ahora ese PIN parental se pretende llevar a los colegios. Es un O sea, proyecto de política, es un es un proyecto de proyecto política de ley político. donde se establece que los padres puedan determinar si mi hijo va a participar, en efecto, en ese taller extracurricular que tú le vas Exacto. a proveer en la escuela. Y se te tiene que dar o ofrecer un desglose escrito de Ujú. qué incluye esa actividad extracurricular. De los contenidos. Ujú. Y esos contenidos generalmente, cuando son extracurriculares, tienen mucho contenido de ideología de género, Sí. ¿verdad? Y de Porque, feminismo y de la comunidad LGBTQ+. claro, el tema está en que a nivel mundial se promueve la ESI, que es la educación sexual integral, cosa que yo siempre he estado en desacuerdo, porque una cosa es educación sexual, otra cosa es educación sexual integral. Integral. Porque ahí es, con esa palabrita integral te meten toda la información política que ellos Es quieren. muy turbia, es Sí. muy gris esa palabra. Ujú. Ujú. Y como está de moda, todos los profesionales de la educación y de la psicología, y la psiquiatría y la medicina, en el Perú, por ejemplo, la toman como que es algo natural y que es lo que debe ser. Sin embargo, somos un país con alto embarazo, índice de embarazo adolescente, y cada vez en aumento, porque la Y por lo educación menos por acá, la también, ETS la STS, ajá, las disparada de infecciones de transmisión transmisión sexual. sexual. Sí, Lo mismo pasa acá, y ese es el punto de la sexología. Es uno de los puntos importantes, no el único, por supuesto, pero toda la educación acá está centrada a nivel de género. Entonces, todos hacen especializaciones en género que hay que aceptar, respetar, imitar, copiar, porque todas las conductas que ven los niños las imitan, y el niño aprende por imitación.
O por sea, es imitación. su vía de aprendizaje. Ahora, si tú le estás metiendo esos contenidos en la cabeza, el niño va a imitar esas conductas. Tú ves que los desfiles del mes del orgullo LGTBI Plus hay niños desfilando y niños bailando y comportándose como otras personas con el sexo opuesto, ¿no? Ujú. Entonces, eso es pura imitación, ni siquiera no saben. Ahora acaba de salir otro caso en Estados Unidos de un papá que está siendo demandado porque la mamá está tratando de convencer a su pequeño, que tiene 4 o 5 años, que es una niña, y le preguntan, ¿y tú qué eres? Una niña, y él parece un niño. ¿Y qué te dice tu mamá? Que quiere que yo sea niña. ¿Y qué te compra tu mamá en ropa de niña? Y el papá está demandando a la mamá, pero tiene todas las de perder porque los gobiernos, no me acuerdo en qué estado está, apoyan y prohíben, incluso hay plena de cárcel cuando tú no aceptas que tu hijo es trans. Un niño de 4 o 5 años, imagínate. ¿A qué edad? Sé que la invitada soy yo, pero Sí, es una pregunta que a lo mejor los que están viendo y que posteriormente van a observar esto se hagan durante este conversatorio que nosotros tenemos. ¿A qué edad un niño, un joven o un joven adulto puede tener clarifica, o sea, claramente yo soy varón, pero me siento mujer, mujer. o yo me siento confundido y necesito ayuda profesional para clarificar este pensamiento? Ya, te lo contesto. Mira, yo siempre digo a los padres que se olviden de la palabra confundido. Porque eso es cuando los chicos le dicen, no, tú estás confundido, los chicos se molestan, se rebelan porque ellos creen que están muy claros. Esto tiene que ver, lo dije la semana antepasada, con una conferencia que tuve y también un live que se relaciona con el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que desarrolla desde que eres pequeño, o sea, dramáticamente los primeros años, un crecimiento importante de todas las zonas cerebrales, pero el lóbulo frontal se termina de desarrollar de cuando está terminando la adolescencia, dependiendo de la madurez de cada individuo. Esto se da entre los 18 y los 21 años. Pero hay unas investigaciones nuevas de neuropsicólogos que dicen que esto termina de desarrollar entre los 21 y 25 años. O sea que la adolescencia se extendería hasta los 25. Y en el centro donde yo estudié, en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, hablan del patrón sexual. ¿Qué es el patrón sexual? Es el comportamiento que uno desarrolla a lo largo de la vida respecto a su sexualidad, que empieza desde que naces y termina con la muerte, Ujú. pero va pasando por diversas etapas. Entonces, la primera etapa es el periodo indiferenciado, que es el niño que recién nace y dura hasta los 9, 10 años, es la infancia. Es una etapa donde no hay discriminación de ningún tipo. O sea, los niños responden a cualquier estímulo sexual, pero no con una respuesta adulta, sino con una respuesta de placer, de excitación, digamos, pero sin una motivación adulta, erótica, Sin la o con un, malicia del adulto. y no necesariamente malicia, no con la respuesta orgásmica tampoco. Sí, saben que es placer, pero no saben qué es. Ujú. Y lo mismo le produce un toque genital o no genital. Y por eso son susceptibles de abuso y de violación por parte de los pedófilos. A partir de esa edad pasan al siguiente periodo. El indiferenciado pasa al periodo de transición, que es la adolescencia, que es donde están los problemas. Empieza a los 9 10 años, dura los 19 21 hasta esa edad. En esa edad el adolescente aprende o practica su sexualidad por ensayo y por error. Va probando diferentes métodos, responde a cualquier estímulo por efecto de las hormonas, porque la testosterona y los andrógenos suben muchísimo de nivel y siempre están buscando, igual en la mujer, excitación sexual y pueden tener una excitación sexual muy alta y la masturbación tiene los picos más altos de toda su historia. A partir de los 21 o 25 años ya la persona pasa a un periodo discriminado. Ya suponemos que su lóbulo frontal desarrolló, este lóbulo frontal es el que te hace a ti tomar decisiones y te hace prever lo que va a pasar en el futuro. O sea, es decir, no es que seas mago,
sino las consecuencias de tus acciones. Ujú. Entonces la persona acá ya es madura, toma decisiones racionales, sabe los riesgos que hay, las consecuencias de sus actos y es responsable de sus acciones. Recién ahí se determina su patrón sexual. Y para decir, por ejemplo, que es hetero, homo, bi, que son los patrones comunes, o que es una persona trans, tiene que pasar por un proceso de evaluación en el caso de la transexualidad. Lo que tú preguntabas, o sea, Ujú. una persona que no se identifica con su sexo. ¿Por qué se pide esto? Porque la persona puede tener alguna patología, alguna alteración. Puede tener depresión, puede tener ansiedad, puede tener autismo, puede tener, ser una personalidad bipolar, una, cualquier tipo de trastorno de personalidad puede hacer que tome decisiones en forma equivocada sobre su sexo. Y el sexo, como está de moda, y es algo que se toca cada rato ese tema de los trans, y lo ves en todas las series de televisión, y nos está metiendo este mes del orgullo gay más información todavía. Entonces todo eso está confundiéndolos aún más. Y ahí lo que tienen que hacer es pasar por una evaluación psicológica, una evaluación neurológica, una endocrina a nivel de hormonas, una anatómica para ver cómo están sus genitales, una genética para ver sus cromosomas y una evaluación total. O sea, hay que trabajar con todas las profesiones. Y ellos te van a ayudar a poder decidir qué es lo que tienes. Si tienes una alteración o realmente crees que o no te sientes identificado con el sexo que te asignaron al nacer o con el que naciste. Entonces ahí viene el tema. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas leyes? Que dice que los niños a partir de los 7 ya pueden decidir que son de un sexo o de otro. Son niños que todavía no saben ni lo que quieren, y los adolescentes tampoco. Y la presión de grupo está haciendo que ellos sigan la moda, porque los adolescentes trabajan en manadas y actúan en manadas. Siempre quieren ser iguales, no quieren ser distintos. Yeah. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, imita conductas, copia conductas de otros, quieren ser igual que los otros. Y si tú le preguntas, ¿tú eres trans? ¿Y qué te parece que también es trans normal? Como si fuese algo normal, que no, estadísticamente no es normal, porque es una minoría. Sin embargo, el poder que tienen de toda esta publicidad está haciendo tanta presión que los demás están viendo como algo muy natural que tú puedas ser de un sexo o de otro. Y además rechazan la biología, porque dicen que el sexo no es biológico, no es aprendido y es cultural. Entonces, si tú ya tienes el género masculino o femenino y el sexo hombre o mujer, ellos dicen que tú puedes cambiar cualquier cosa. Y esa es la política que tratan de imponer, por eso la insistencia de que esto suceda con las banderas, con las propagandas, con las músicas, con las canciones, con el cine, etcétera. Había Acá otra no, pregunta. sí, doctor, eso es el desarrollo biológico, pero también influye en el desarrollo emocional, influye el desarrollo, el entorno sociocultural. Y el entorno que nosotros tenemos en este momento está lleno de propaganda y de ideología. ¿Pero por qué? Porque los padres lo están permitiendo. Porque hay que hacer lo contrario, hay que combatir con ciencia y con razón los argumentos que dan estas personas que no tienen ninguna base sólida. ¿Cómo vas a hablar tú de que un hombre que es transexual, la mujer, va a tener la menstruación? Es imposible. Entonces Ujú. ahora en Argentina acaban de aprobar una ley que dice que les van a regalar las toallas higiénicas a los trans y a las mujeres, que les van a dar las pilas de recarga de los consoladores, todo eso lo van a pagar los argentinos con sus impuestos para que las personas trans puedan disfrutar de su sexualidad. Lo que es Argentina y Europa está bien marcado Sí, y va 1-0 a favor de ellos, sí, todo sí. este movimiento. Claro, pero lo que pasa es que hay que ponerse las pilas y hay que empezar a hablar, a divulgar, a dar contenido. Solo Alonso, te manda saludos Alonso Barrios por acá. Saludos, Alonso. El tema es que hay que hacer campañas. Hay Entonces, que hacer campañas sex educables y como siempre digo, desaprender para aprender, porque la situación está en que el ser humano repite como el Mm, papagayo. Entonces, se limitan y se conforman con leí en tal plataforma que, claro, pero no te limites, tienes una herramienta en tu mano que de la misma forma que lo utilizas para deslizar hacia arriba, utilízalo para buscar información.
el título dice PIN parental, entra, busca, googlealo como yo digo, y busca información, instrúyete, porque deberíamos ser tutores, padres responsables y educarnos para cuando nos toquen estos temas que nos parezcan extraños pero bonitos, que nos Claro. endulzan el oído, decir, espérate, yo busqué información o yo escuché, déjame buscar información sobre esto, porque al final si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otra persona por nosotros. Y va a ser un poco arriesgado y a la larga te puedes hasta lamentar. Es mejor prevenir que lamentar. Exactamente. Yo pienso lo mismo que tú. Además que nosotros tenemos algo que los padres no nos fomentan, y es la capacidad de discernir, de darte cuenta, de tomar decisiones racionales, de medir las consecuencias, de analizar la información que tú recibes. Cuando hablamos de sexualidad, recibimos bombardeos de información desde que somos pequeños, que viene de fuentes que no son científicas, de cualquier tipo de fuentes, y nosotros las creemos como si fuese un dogma religioso, ni siquiera las cuestionamos. ¿Ya? Y después eso te genera a ti expectativas de comportamiento sexual determinadas y te hacen ver como normal un montón de conductas que están basadas en errores de concepto, que son falsas, porque nos han metido esto. Y la parte política, las organizaciones internacionales manejan muy bien esa información y saben que la población de niños y adolescentes es la más manipulable, la más vulnerable, porque los padres no hablan de este tema, entonces no hay una transmisión vertical de padres a hijos, y ellos aprovechan con su bombardeo y lo hacen secreto, con películas que tú ves muy románticas, por ejemplo, Sex Education, no sé si la viste, la serie, bueno, en esa serie hay de todo, hay abortos, hay violaciones, hay situaciones extremas de violencia sexual, y todas son manejadas por un adolescente que escuchó a su mamá, que era sexóloga, dar unas conversaciones, y ahora él es un terapeuta sexual. Experto. Sí, un experto, un Hasta chico que no... cobra. Exacto, hasta cobre, y además festeja el aborto con flores y bombones como si fuese un noviazgo a ¿Ya? la persona que pasó por una situación. En nuestro país somos muy mojigatos, se la espalda, me dice Ana. Te voy a contar algo. Yo estoy haciendo una investigación y recién recibí los resultados. Y estoy un poco decepcionado de los resultados, a pesar de que es anónima, porque sí es un país donde hay tabú. O sea, ¿por qué? Porque yo hablo de temas como la masturbación, por ejemplo, y la pornografía, y es imposible que el 60% de los adolescentes varones digan que no se masturban en la adolescencia, ¿no? Sabes que no es así, porque todos los estudios te dicen que el 97% lo hacen, ¿Ya? y con una frecuencia diaria o más. Claro. Entonces, quiere decir que hay una deshabilidad social que hace que ellos quieran responder con lo socialmente correcto. O sea, que no ser censurados. Y somos mojigatos. Una mujer, ¿cuánto puede aguantar sin sexo después de una ruptura? A ver, cuéntale, contéstale tú, Chloe. Bueno, eso va a depender de muchas variantes, pero especialmente es tu proceso, o sea, Ujú. ¿por qué te dejaste? Y si la pregunta la estás haciendo porque socialmente y moralmente, además de cultural, sientes una presión específica de que tienes que guardar un duelo por esa ruptura, pues ¿verdad? Partimos de esa premisa mal. Va a depender de cómo tú te sientas emocional y psicológicamente preparada para compartirte sexualmente con otra persona. Va a depender de tu deseo sexual, de tu ritmo sexual y sobre todo de ese deseo que tú quieras estar con otra persona. Ahora bien, no vayamos a confundir ese apetito sexual o esa necesidad biológica con enamoramiento porque podemos complicar las cosas. O sea, Vale. si tú quieres compartirte, tal vez quizás con una persona que te llamó la atención, estás en todo tu derecho. No te voy a decir un mes, un año, va a depender de ti porque al final del día es tu proceso. Tú vas a saber Eso, cuándo tú vas a estar lista para poder compartirte con otra persona. Así que a lo mejor lo puedes hacer callado y nadie se entera y estás feliz. claro. Pero la pregunta también, al final pregunta, ¿cuánto puede aguantar?
No, el sexo no es una necesidad básica, no te vas a morir si no tienes sexo. O sea, te mueres por no comer, por no dormir, por no tomar agua, pero no por no tener sexo. Entonces no es cuestión de aguantar, es cuestión de decidir cuándo quieres hacerlo o no, como te está Claro, diciendo Andrea. oye, y si tienes el deseo Ujú. de sentir placer, no necesitas a otra pareja. Hay Exacto. juguetes, te puedes autoexplorar, te puedes masturbar tú misma y la vas a pasar igual o mejor que compartiéndote con otra persona. Entonces, antes de tomar una decisión acelerada o equivocada y lanzarte a los brazos de alguien tal vez por una, qué sé yo, por 3 minutos, 5 minutos de pasión, Nada. mejor quédate en la intimidad de tu cuarto y disfrútate tú misma y te sientes rico Exacto. y empiezas a conectar contigo nuevamente. Claro, hasta que te sientas preparada para tener otra relación. Además, un clavo no saca otro clavo. No. Entonces, que tomen las cosas con calma. Alonso me pregunta, doctor, ¿por qué la sociedad peruana no admite la cucufatería? Cucufatería acá en el Perú significa, los cucufatos son personas muy conservadoras, que se avergüenzan, como decir cosas, todo es tabú. Y a Acá la se vez les la gente, conoce como beatos. beatos, algo así. Y a la vez la gente entre 20 y 45 años de la edad de abiertos y liberales. Sí, no admiten, ellos son, es una sociedad virreinal, yo siempre lo digo, el Perú, como lo puede ser Colombia, aunque son un poco más liberales que nosotros, o México, Ujú. porque fuimos virreinatos, fuimos un centro importante de cultura y donde la religión tenía mucho trabajo y la Inquisición también. Sí. Entonces, toda esa cultura todavía sigue siendo, sigue manteniéndose. Yo volví de Venezuela al Perú en el 2010, 2011, y iba a programas de radio a las 10 de la mañana y a unas personas a hablar de sexualidad, con periodistas muy conocidos de una estación que se llama RPP, que es la más grande de Perú, es Radio Programa del Perú, y hablábamos de sexualidad. Y llamaba a la gente, llamaban señoras y decían, no hablen de esos temas que mi nieto está escuchando. Y el conductor le decía, su nieto debería estar en el colegio, no escuchando radio. Ahora, y me parece bien. Además, no hablábamos nunca de cosas, yo nunca salí a hablar de doble sentido ni del Kama Sutra. Hablábamos de educación sexual y formación sexual. Entonces, y muchas veces tuvimos llamadas, pero no les hacíamos caso, ¿no? Había sabotaje incluso. Pero al final la gente se fue abriendo un poco más y empezamos a tocar estos temas abiertamente, pero la sociedad es muy conservadora. Entonces, Aquí, por lo menos en el área donde yo estoy, en el área donde yo estoy, no están listos para esta conversación. no. Tuve espacio en las únicas dos emisoras hispanas. En una me incliné un poquito más por el coach de vida, que estoy Mm, certificada también en esa área, que por la educación sexual. Por lo mismo, era un horario de 5 a 10 de la mañana. El espacio me lo dieron en un programa que los niños están de camino al colegio con la nada, familia y se escandalizaban cuando nada. tocaban temas y decía, bueno, hoy fulana de tal va a estar hablando de tal y cual tema. Mm, ya, te ponían la cruz, claro. Después me moví a la otra emisora radial y era Sin Anestesia. El segmento se llamaba Sin Ah, qué Anestesia. bueno. Y era segmento donde la gente, o así porque la emisora se iba en vivo por una plataforma, y ellos mismos escribían o enviaban su caso y lo hablábamos al aire, claro, Claro, anónimamente, o le poníamos Juana, Pedro y claro. María, y se hablaba el tema. Eh, pero igual, la gente no está lista, por lo menos aquí donde yo estoy, no está lista para esta Sí, conversación. Lo más es una columna en un periódico latino mensualmente. Igual con estas personas, ellos tienen su canal de internet y siempre me invitaban, pero era a las 10 de la noche, a las 9 porque eso se habla claro. bajito, con luz oscura en el cuarto, que los niños no Ujú. nos escuchen, que estamos aprendiendo de esto, porque esa es la normalidad dentro de nuestra sociedad cultural. Claro, lo aceptado socialmente. Uh -huh. Pero yo por eso hago los programas en vivo, porque yo hablo de todo este tipo de temas, pero muchas veces en la radio cuando me invitan. Y yo ahora estoy tocando mucho el tema del abuso sexual con los niños en cuanto a ideologías, adoctrinamiento, la fuerza de estos movimientos que nadie se atreve a decirles basta, paren, dejen a los niños en paz. Uh -huh.
respeten a la niñez, tienen sus derechos, ustedes están violentando, le están imponiendo, y ha bajado mucho mis invitaciones a la radio y a la televisión, porque tienen miedo de que yo hable de estos temas. Ese es el quid del asunto, ¿no? Entonces no quieren Ujú. hablar. ¿Y qué pasa con muchos profesionales que no hablan de esto? Entonces apoyan indirectamente, porque eres cómplice de lo que está pasando y te callas. Claro, Entonces, y tú no puedes no hablar de pronombres inclusivos, tienes que usarlos. Yo no los uso jamás y no estoy de acuerdo en usarlos, pero la mayoría de mis colegas los usan porque es la moda y queda muy bien. Se ve muy bonito que tú digas ahora todos, todas, todes, entonces te aplauden y te festejan. Y piensan que eso está a favor de su opinión, que va a favorecer al movimiento LGTBI, que va a no haber discriminación. Están haciendo lo contrario, están creando anticuerpos, de modo que la gente cada vez los detesta más. Y no va a las marchas, ya no los quieren, porque están metiéndose con los niños, que es lo más sagrado que hay. Y sin tu permiso, ni siquiera los colegios. Por eso el PIB parental, acá yo pienso que tiene que ser obligatorio, porque acá el que decide es el Ministerio de Educación. ¿Qué textos van a ir en educación sexual? No es por ley, porque no lo decide el Congreso, pero siempre está inclinado con un sesgo ideológico hacia el género, que no tendría por qué ser ese el tema. O sea, el tema tendría que ser la promoción de la salud sexual reproductiva, la prevención, la toma de decisiones, los valores, ujú. eh, o sea, todo lo que tienes que saber, y también hablar un poco del placer y la fisiología y la anatomía sexual. Pero no tienes por qué decirles, no, todo está metido acá, en el Perú, con el sexo, con el cambio de sexo, con que tú puedes ser niño, puedes ser niña, y con el pretexto de que hay que respetar y ser inclusivo. Entonces ellos sí te insultan y te dicen que tú eres transfobo, que eres homófobo, que eres un reaccionario, que eres ultraderecha. Y yo no soy nada de eso, porque yo tengo pacientes y amigos de todo tipo. Ujú. Pero estos amigos que también tienen la misma posición que yo, tampoco. Hay un transfachero, por ejemplo, que es un transexual chileno, que es Ujú. un youtuber que tiene miles de personas, se pelea con toda esta ideología. Y él es trans, ¿entiendes? Porque puede reconocer como trans la agenda que hay detrás de esta campaña. Ajá, Y podemos ver hoy día eh, figuras públicas, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, que han decidido en algún momento de su vida hacer ese cambio, ¿verdad? Esa transformación. Y ahora mismo tú le preguntas y ellos se arrepienten. O porque claro, lo tomaron muy temprano, o porque cuando lo tomaron lo encontraron como una oportunidad de escape, o porque eran muy jóvenes. claro, Tú te sientas a hablar con ellos y ellos mismos te dicen, yo me arrepiento, porque en claro, realidad no tuve un profesional que me guiara que no a orientaron. tomar esta decisión como correcta. Es verdad, claro. Acá me dice Alonso, creo el intercambio cultural que hoy tenemos con Venezuela nos ha abierto un poco más en cuanto a educación sexual. Admiro mucho a mis amigas más hablando de un tema muy abiertamente. Sí, Alonso, pero acá yo tengo una observación. Yo también atendía a Venezuela y tenía consultas y actualmente mantengo, tengo mucho contacto. Y los mismos problemas que hay acá, hay allá, lo que pasa es que allá se habla más abiertamente, pero son el mismo tipo de alteraciones o patologías. Y cuando tú te vas a otro país, es como si te liberaras. Vas a vivir a otro país y te vuelves, tu mente se abre de una manera diferente. Y además no estás en tu país, entonces tus comportamientos, tus conductas sociales no necesariamente van a ser las más aceptadas. Tú puedes hacer lo que Además quieres de que porque nadie te nadie te conoce, conoce. no Claro, tienes nadie la te conoce. presión. Exacto. En cambio acá, que es un medio cerrado, que todo el mundo se conoce, aquí en el Perú, cuando tú conoces a alguien, a la edad que tengas, te preguntan en qué colegio estudiaste, para saber ubicarte socialmente, en dónde vives, ¿no? Y qué promoción del colegio eres. Porque para probar que estás en ese colegio, si eres de esa promoción, tienes que conocer a fulano y a mengano. Y si estás inventando, no lo vas a conocer. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, y es para ubicarte y encasillarte para ver cuál es tu origen, porque eso sigue siendo virreinal. Sí, muy Entonces, real. la educación sexual también allá están peleando mucho y hacen mucho más programas porque allá hay bastantes médicos sexólogos y psicólogos sexólogos y lo tocan en radio a cualquier hora, eso es verdad.
Se habla del tema, se habla mañana, en la tarde, en la noche, ahí no hay ningún problema. Y ni tan tarde, ¿no? Y a la vez, amigos míos, también se han mostrado un poco más mojigatos, sí, es verdad. Porque esas empresas apoyan de alguna forma ese mensaje porque produce dinero. El que tiene más dinero es el movimiento LGTBI. El Ujú. Ministerio de Igualdad de Irene Montero acaba de aprobarse como 600.000 euros para una campaña publicitaria donde dice que las mujeres tienen que disfrutar del clítoris y lo hacen en plazas públicas con canciones donde pasan niños pequeños, todos están hablando del clítoris y del placer del clítoris. Campaña de la sexualidad, de relaciones sexuales con la menstruación, técnicas para masturbarse para las mujeres en la televisión, para mujeres mayores también. Eso es ridículo, o sea, no te pueden enseñar eso de esa manera. Entonces no pueden controlar tu vida. O sea, no, no hay más comentarios. Entonces, el PIN parental, en definitiva, en la educación sexual, te permite a ti como padre poder conocer cuáles son los contenidos que le van a dar a tus hijos en los colegios de educación sexual, ¿cierto? Cierto, es una política que se está tratando Ujú. de implementar contra viento y marea porque hay otra parte que entiende que eso es una violación a los derechos educativos de los niños. Sí. Entonces, tenemos los dos bandos. El Ajá. bando que nos preocupa, ¿verdad? Ese contenido explícito, porque ni siquiera es integral, es explícito que le puedan estar dando extracurricular a nuestros niños, y está el otro bando de que tú le estás violentando los derechos educativos a esos menores. Claro. Lo que pasa es que lo que te digo es eso. Mira, yo estoy en Perú ya hace 13 años, ¿no? Tengo título de psicólogo, título de magíster y ya creo que el próximo mes doctor en sexualidad, en sexología. Nunca me han llamado al Ministerio de Educación, que saben quién soy, para pedirme asesoría o consejo sobre educación sexual, sobre los libros, los contenidos que va a dar. En España hicieron la ley de trans, la última que hicieron, Ujú. y llamaron del colegio de psicólogos, del colegio médico, todos los colegios profesionales que estaban relacionados con este tema al ministerio y no los aceptaron. O sea, no aceptaron ninguna asesoría en ningún ministerio. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero no quiso que fueran. ¿Por qué? Porque no quieren, ellos quieren que tú con tu propio sentimiento o tu propia creencia es suficiente para cambiarte de sexo. O sea, no tienes que pasar por ninguna evaluación porque no estás loco. Y no es que no estás loco, como te digo, puedes tener cualquier otra enfermedad psicológica, cualquier alteración que puede estar afectando tus decisiones. Ujú. Y después, cuando te metes en el tratamiento, es irreversible, ya no hay vuelta atrás. Totalmente. Hay una agenda, dice Alonso, llamada, sí, 2030. Nunca he sido partidario de teorías conspirativas, pero suena bastante igual la que ya está pasando en estos días. Es cierto. Si no, yo soy peruano, yo nací en el Perú. Lo que pasa es que viví desde los 7 años hasta los 14 en Venezuela. Después acá estuve de los 14 a los 27 y a los 28 volví a Venezuela hasta que volví hace 3 años. He vivido casi el mismo tiempo acá que allá y tengo la doble nacionalidad porque viví tantos años que de mi vida allá. Eso, la Agenda 2030, Alonso, es verdad. O sea, la Agenda 2030 yo tampoco estoy de acuerdo. Y ahora acaban de hacer firmar a 130 países una especie de carnet de vacunación para un nuevo virus que van a soltar dentro de poco, que está encontrado supuestamente en unas cuevas de España, que va a ser más letal que el COVID, pero ellos lo que quieren es vacunar, tener el control de la población, están matando las vacas, terminando con la agricultura, quieren que nos alimentemos con comida sintética, con insectos, con bichos, y todos los progres están felices, porque no piensan. Yo te recomiendo un libro que nunca me acuerdo el nombre, pero creo que es El Idiota. Idiota lo tiene de Agustín Laje, ¿no? Generación Idiota, creo que se llama. Pero es muy bueno porque te habla de todo este tipo de lo que está pasando con la Agenda 2030. Ajá.
¿no? Lo que pasa es que el Aje para mí es muy extremo, porque es fanático católico, religioso, y también hay dos extremos, ¿verdad? Uno tiene que Claro. agarrar un poco de cada lado. La educación sexual no se puede prohibir, es necesaria, pero Eh, la educación en género, en cambiarte de sexo, el adoctrinamiento, hay que desaparecerlo, más con los niños. Exacto, se humaniza al humano. Yo tuve una experiencia porque ahora estoy trabajando en una escuela Ajá. directamente. Y tuve una experiencia dulce amarga porque el trabajo que tengo en la escuela no es como educadora sexual, porque dentro del currículo educativo no existe la educación sexual. Existe la clase de gimnasia y la maestra que da gimnasia se encarga de hablar de las ETS, Ya, de colocar un preservativo, that's it. Eh, pero sí vi la necesidad, carrazamente, de llevar una charla o una conferencia para la escuela intermedia, entiéndase desde sexto hasta octavo, ujú. sobre educación sexual. Que son Porque más o tienen menos 12 años a 16 por ahí. 11 a 15, 16. Ok, Las hormonas están, ya tú claro. sabes, revueltas y no hay quien los detenga. Entonces hablo yo con el director y le digo, fíjese, yo no puedo ofrecer la charla porque dentro de mi descripción de trabajo, por lo cual me contrataron aquí, Ujú. no está ser educadora sexual. Pero sí tengo contacto con el Departamento de Salud, donde hay una clínica de planificación familiar gratuita y ellos Ujú. pueden venir y ofrecer charlas sobre la pubertad, sobre el periodo menstrual, Claro. sobre higiene, colocación de un preservativo, las enfermedades de transmisión sexual y las preguntas que aparezcan. Ese fue un protocolo de enviar la carta a la casa, a ver si permitían que su hijo participara o no. Después vino una conferencia. Le digo yo, vamos a separar los varones de la hembra, porque Ujú. al final del día, si la niña tiene alguna pregunta sobre el periodo o si está activa sexualmente y quiere hacer una pregunta, pues si hay varones, se van a cohibir. Claro. Pues lo hicieron todos juntos y fue un desastre, pero un Sí. desastre, ¿ok? Ya. Después que se acabó la conferencia, una estudiante me dice, Miss Rodríguez, nos dieron esta carterita. En la carterita tenían wipes de bebé, eh, como unas toallitas, como unos Kleenex, unos Ajá. tissue papers, toallas sanitarias, tampones, un panty, ¿verdad? Una ropa íntima por si acaso caíste en periodo se manchó, tienes una opción de Ajá. cambiarte. Eh, ¿Qué más? Desodorante. Ajá. Eso hay un espejo. Y él me dice, ¿y esto para qué lo utilizo? O sea, ¿qué es esto? Te estoy hablando de una niña de séptimo grado. Sí. Ella no sabía lo que era un tampón. Claro. Y le digo Además las yo, niñas no los usan. y le digo yo, eso es un tampón. Claro. ¿Y para qué lo uso? Y yo le digo, yo pensé que estaba bromeando conmigo. Y le digo, ¿tú estás bromeando conmigo o es real la pregunta? Y me dice, no, es real. Y yo, ¿y qué otra amiga tiene curiosidad? Tráemela. Llegaron todas a mi oficina y les expliqué lo que era, cómo se colocaba Ajá. y que todo. Y ellas estaban así como, wow, Sorprendidas. wow. Entonces es un poquito complicado porque aquí sí existe dentro del currículo algo de sexualidad, pero nada que ver, Claro, claro. nada que ver. Entonces, pues ahí estoy yo un poco eh, empujando y empujando porque realmente las hormonas están revueltas, Claro. la curiosidad está despierta y en casa no se habla No, para no se habla. nada. Yo he dado conferencias en Miami, en entidades, no en colegios porque no te lo permiten, pero sí en casas de padres de familia, iban grupos de adolescentes, compañeros de colegio, Uh -huh. a hablar sobre sexualidad, chicos y chicas, juntos, a veces por separado, pero siempre
hacían muchas preguntas y las mismas dudas que tienen allá las tienen acá. ¿Por qué? Porque lo que los papás les hablan siempre a los adolescentes, a sus hijos, desde pequeños, es sobre que no se embaracen, que se cuiden, que usen condón y que no se contagien ninguna infección. Claro, usa condón, Ajá. pero me los estás dando. Me No, enseñaste cómo usarlo. no te enseñan, solamente le dicen. ¿Y qué pasa? Que los chicos no quieren saber eso. O sea, No. los chicos quieren saber cómo va a ser su relación cuando tengan una pareja, chicos y chicas. Cómo demostrar que son buenos en la cama cuando no lo pueden hacer porque no tienen experiencia, son jóvenes, no han aprendido y no tienen información sobre anatomía, sobre fisiología, sobre respuesta sexual, nada. Y eso es lo que necesitan saber, porque si no van a agarrar información errónea, van a tener infecciones, van a tener disfunciones sexuales, van a tener de todo, porque sus expectativas de lo que es el sexo las aprendieron con la pornografía. Ujú. Comentario también implica que el hombre no sabe cómo menstrua una mujer, pero se cree en gran cama. Es que es verdad. Yo en la universidad cuando daba clase le preguntaba a chicos a ver quién sabe explicar cómo se produce la menstruación. Y chicos y chicas no sabían. Sabían Mm, que la tenían, pero no sabían cómo se produce, cómo es el proceso, cuáles son los días fértiles, cuáles son los que no son fértiles. Y yo me acuerdo que tenía como un rosario con pepitas de colores blancas y unas de color marroncitas, que era cuando era el periodo de fertilidad. Entonces, cuando yo sacaba ese implemento, le decía, lo que tiene que es que rezar. No, pero era una broma, ¿no? Después les explicaba cómo, con ese rosario se Ay, explicaba me muero. perfectamente. Era buenísimo. Yo les dije a los muchachos, yo les dije, mira, ustedes se creen machos alfa. Presten atención a la charla porque le van a explicar lo que es el ciclo menstrual. Y ellos, Sí, ¿de qué usted habla, mi nada, Rodríguez? Y yo, bueno, ustedes no saben cómo poner o utilizar un preservativo, pues entonces presten atención porque el ciclo menstrual tiene algunos días que puedes jugar con ellos. Pero ajá, si no prestas atención, sumas y restas, multiplicas mal, te va a salir preñada la muchacha. nada, Y ellos, nada. oh, y tú los veías con libretitas apuntando. Apuntando, Pero fue un encuentro de emociones porque la nada. dinámica no se dio como yo esperaba que se diera. Ajá. ¿Por qué? ¿Fueron muchas preguntas o qué? Es que primero no separaron las hembras de los varones. Pero está Entonces, bien que no se separen, eso me parece bien. sí, pero cuando se acabó la conferencia, muchas chicas se acercaron a la conferencista y después a otras tienen más confianza conmigo y fueron de mí Nada, porque no se atrevieron a expresar lo que ellas querían saber, porque estaban los claro, varones. Y los varones nada, fueron de mí para preguntarme cosas que se hablaron de las niñas, no claro, necesariamente de los niños. Pero no nada, se atrevieron a preguntar porque estaban las niñas allí y no querían, ¿verdad?, quedar en descubierto de que ellos quieren aprender un poco más sobre el periodo menstrual y otras tantas cosas. nada, Entonces sí me parecía un poco importante separarlo porque fue la primera vez que se le dio una charla sobre sexualidad en la nada. escuela. Y eran de diferentes edades. Sexto, séptimo y octavo, Nada. que tampoco los O sea separaron de que, grado, no los ajá, separaron por grado, que eran los muchos. mezclaron todo, Nada, sí. nada. Yo, acá no, ¿qué es eso del lomo plateado, Ana? Es que no conozco. El libro que me dice Pedro que se llama Generación Idiota, el libro que les recomiendo. Doctor, aparte de que tenía confianza, por eso le preguntaba. Claro, está bien, o sea, uno tiene que Sí. hablar. Lo que pasa es que en las conferencias, que no debería ser conferencias, sino conversatorios, Ujú. tú conversas con los chicos y te preguntan de todo y van soltándose poco a poco. Y yo lo que hago para, por ejemplo, con los anticonceptivos, hacía ferias en el salón. Dentro de un salón hacía como una feria, no en espacios públicos. Los salones eran grandes y ahí es una feria de anticonceptivos, cada uno escogía un método y eran chicos y chicas y tenía que ser muy llamativo. Y después invitaban a los alumnos de otras facultades que entraran al salón, iban entrando por turno, les regalaban caramelitos, chocolatitos, galletitas, y la gente iba y recibía su clase. Así se llaman algunos hombres, doctor. Se dice que yo soy macho alfa, lomo plateado, se echan muchas flores, está bien. Yo les recomiendo esta página, pero de verdad que síganla, que vale la pena. Te la recomiendo a ti también,
Alfa, Hábitos Alfa, está en Twitter. Síganla porque ahí hay muchísimos consejos de vida saludable, de hábitos de vida, pero no solamente la parte, no es la parte sexual, es la parte de hábitos de vida para que tú desarrolles habilidades sociales, intelectuales, disciplina, aprendas a leer, a manejar tus emociones. Te recomiendan libros, te hace resumen de libros de psicología, filosofía. Es excelente la página, la verdad. Yo se la recomiendo. Otra, Bueno, te voy a... otra, otra observación que vi en esa conferencia es que en la escuela donde estoy trabajando, aunque el 60% son hispanos, tenemos cultura americana. Tampoco claro, se separaron. Entonces claro. tenía que estar dando la explicación en español y había otra persona traduciendo en inglés. Y eso resta atención un poco. Es verdad, ¿no? Porque te distrae también. Sí. Bueno, Andrea, para concluir, ¿qué opinas tú del PIN? Yo estoy de acuerdo con el PIN. Yo estoy de acuerdo con el PIN, Ujú. totalmente como mamá, Claro, primeramente como mamá y secundario como profesional, porque eh, como le dije hoy a una persona, uf, eso es otra historia, pero como le dije a una persona hoy, nosotros impartimos enseñanza en el colegio, pero la ujú. base educativa comienza en casa, En es casa, la primera escuela. Entonces, lo que debemos hacer es educar a los adultos para que puedan, eh, ¿verdad?, sentar esa base educativa en el hogar. Un poco totalmente. más complicado porque el adulto ya está crecido. Es mucho más fácil moldear el pensamiento y el comportamiento de un niño que de un adulto. Pero como mamá tengo que apoyar lo que es el PIN, porque Claro, al final del día eh, creo que es el trabajo más difícil, ¿verdad? Guiar a esa personita a que se desarrolle de la mejor forma posible. Y eso me corresponde a mí, no a la escuela. exacto. Ahora yo cuando doy conferencias siempre voy a los padres antes de los chicos en los colegios. Y a los padres les digo, ustedes tienen que tener información sexual para que puedan hablar con sus hijos. Porque si ustedes no la tienen y se la doy a sus hijos es lo mismo que nada. Entonces ustedes pueden replicar la información que yo les doy en la casa, buscar más material, buscar información, les recomiendo libros, pero el trabajo empieza con los padres. Sí, Y los padres están definitivamente. muy abiertos, están muy preocupados por lo que está pasando con sus hijos. Ujú. Bueno, un placer como siempre, el programa quedó cortísimo, pero vamos a seguir hablando próximamente de otros temas interesantes. ¿Ah? Sí, estos temas me parecen interesantes hablarlo, especialmente en este mes que nos están bombardeando por todos Por lados todos lados. con el orgullo de la parada. Claro, Eh, y creo que sí, que debemos de la próxima semana o la semana de arriba volver a reconectar. Este, a los que nos siguen, no sé si están en el área del DMV, de Maryland, Baltimore y Virginia. Eh, tenemos una charla que se llama, no es una charla, es un masterclass de mujeres conscientes en el área de Baltimore, la ciudad. Es el segundo consecutivo que hacemos este año y estoy muy feliz porque la ciudad me está permitiendo hacer estas clases. qué bueno. Nunca antes se había Pero hecho algo. pásame el post para ponerlo en mis Ok, redes. ¿Ok? sí, y estoy muy contenta porque pues nunca antes nadie había hecho nada respecto a esto y es el segundo año que no los permiten hacer, así que Qué bueno. Te felicito, la verdad. Ese mi es un gran meta es que en trabajo. algún momento todas esas conexiones Venezuela, sí, Venezuela, Perú, Miami, tengo alguien en España, Puerto Rico, traerlos Como invitados. como invitados el próximo año. Excelente. Pero pásanos la información para ponerlas. Acá dice, me encantaría que esos temas los hablen mucho en los colegios. Es lo que estamos tratando de hacer. Ahora vamos a dar una conferencia en un colegio. Yo he dado ya, en lo que va del año, he dado como 8 conferencias en colegios, pero exclusivamente para padres, ¿no? Pero con información científica, en sexología, sobre fisiología, y después, por supuesto, la clase no es clase, es una conversación. Yo muestro algunas imágenes y después conversamos. Ellos plantean sus problemas y ver cómo solucionar las dudas que tengan. ¿Ah? Un abrazo grandote, muchísimas gracias por estar conmigo y espero verte pronto con nosotros, Andrea. Así, gracias por la ¿Ah? oportunidad y por invitarme a tu espacio. ¿Cómo no?
Saludos, todos te mandan saludos por acá. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, que pasen buenas noches. Chao, chao.